indicar el número de oxidación del cloro en las siguientes sustancias. A. 2. B. H. Cloro, oxígeno. C. C. Dos. D. Bien, bueno, vamos a aplicar F. Vamos a aplicar las reglas de número de oxidación que les di la clase pasada para poder determinar los números de oxidación de todos los elementos, especialmente del cloro, ¿sí? Entonces, en el punto A, ¿qué número de oxidación va a tener el cloro? 0. 0, porque es una sustancia simple. Claro. 0, sustancia simple. Luego, sugerencia, para el resto de los compuestos vamos a poner el número de oxidación que tiene el oxígeno. ¿Cuál era el número de oxidación que tenía el oxígeno en la mayoría de sus compuestos? -2. No. Sí, -2, está bien. -2. ¿Y el hidrógeno? 1. Más 1. Más 1. Sí, 1 con no metales y -1 con metales. Exactamente, pero como con metales nosotros no vamos a ver hidruros metálicos, vamos a ver solamente con no metales, va a ser +1. ¿Está? Bueno. Bien, luego, en el punto B, ¿qué número de oxidación va a tener el cloro? 1. 1, muy bien, ¿por qué? Porque tengo +1, -2 me da -1, entonces esto tiene que ser +1. Luego, el calcio, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? El 2A. Exactamente, ¿qué número de oxidación tienen los elementos del grupo 2A? 2. Más 2. Más 2. Por lo tanto, ¿qué número de oxidación va a tener el cloro en ese compuesto? 4. A ver. ¿Cómo es? Hay que multiplicarlo por el 3 y por el 2, ¿no era algo así? Claro, exactamente. Acá vas a tener +2, que va a ser para el calcio, más 2 veces el del cloro, más 2 por 3, 6 por -2, -12. Claro. Y igual a 0. Por lo 5, tanto, entonces el calcio tiene que tener 5. más 5. Muy bien. Voy. Más 5, muy bien. En este, ¿qué número de oxidación va a tener el...? Perdón, acá me equivoqué. Acá va un 2. 3. 3, muy bien. 3 por -2 es -6. Lo divido por 2, más 3. ¿Qué número de oxidación va a tener el cloro en el E? -1. -1, muy bien. El aluminio está en el grupo 3A. ¿Qué número de oxidación va a tener? 3. 3.
¿Y el cloro ahí? 3 por 4. ¿Puede ser que ahí el oxígeno tenga menos 24? O sea, haya menos 24 ahí. 3 por 7, 3 por 4, 12, menos 24. Menos 24 más 3, menos 21. 21. 7 entonces, 7. Dividido 3, 7. 7. 7. Muy bien. El resto, ¿alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿De dónde salió? Pregunten, ¿eh? No. Bueno. A ver. Vamos a poner los números de oxidación. Vamos a poner los números de oxidación de los siguientes iones. Nitrógeno, oxígeno 2 con carga negativa. Vamos a poner los números de oxidación de fósforo, oxígeno 4 con 3 cargas negativas. Y vamos a poner con una carga negativa. Y vamos a poner bien, vamos a ver los números de oxidación que tienen cada uno de los elementos de los siguientes iones. ¿Sí? Como saben, el oxígeno en la mayoría de sus compuestos y en los iones también va a tener número de oxidación menos 2. El hidrógeno va a tener más 1. ¿Qué número de oxidación tendría el nitrógeno para que la suma de los números de oxidación me dé menos 1? Cuando es un ion, ¿qué pasa? ¿Tiene un número de oxidación menos o cómo es la cosa? La cosa sería así. Bien. Pongo la X. Tengo X más 2 por menos 2. Y esto te va a dar menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es igual a la carga del ion. O sea que esto te va a dar X menos 4 igual a menos 1. X es igual a 3. Ah, claro, está bien, está bien. Listo. ¿Sí? O sea, acá no tiene que dar 0, perfecto. Vamos al de abajo. El de abajo van a tener un átomo de fósforo que va a ser X, menos 4 por menos 2 sería menos 8, igual a menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque la carga del ion es 3 negativa. Claro. Entonces X sería igual a más 5. En el carbono, más 1 más X más 3 por menos 2. Y todo esto te tiene que dar menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la carga del ion es una negativa. Me quedaría X menos 5 menos 1, X igual a más 4. Bien, sabiendo eso, me gustaría que me digan qué número de oxidación va a tener el cloro en el último. X menos 8 es igual a Claro, menos 1. O sea, ¿qué número va a tener el cloro? 9. 7. No. 7 7, está, muy 7, bien, 7. 7. Y observen un pequeño detalle, lo puse a propósito a este. Observen que el cloro, oxígeno 4 está ahí. ¿Y qué número de oxidación tenía? 7. Si nosotros hacíamos la estructura de Lewis de esto, la voy a hacer por encima, no quiero meterme alargado a esto. Era el aluminio en el centro y había que hacer 3 corchetes.
de los cuales solamente voy a dibujar uno. ¿Sí? Solamente voy a dibujar uno. El electrón, cloro, oxígeno, 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 oxígeno. Y el aluminio le daba un electrón a un oxígeno. El aluminio le daba un electrón a otro oxígeno y el aluminio le daba otro electrón a otro oxígeno. Cuando escribíamos la estructura de Lewis, aluminio me quedaba con 3 cargas positivas y todo el corchete, que dibujé 3 corchetes, me quedaba con carga negativa. Cloro, oxígeno, 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 oxígeno. Lo que tengo dentro del ion no me importa. Pero fíjense que de ahí sale la carga negativa. ¿Sí? De ahí sale la carga negativa del ion. Entonces, el número de oxidación lo van a poder sacar o haciendo el compuesto o haciendo el ion. Bien, bueno. Quería hacer una práctica cortita sobre números de oxidación. Después, cuando les mande la actividad sobre óxidos, les voy a mandar algo de esto también para hacer, para que lo retengan mejor. Bueno, vamos a empezar a ver hoy nomenclatura de compuestos inorgánicos. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. Yo por lo general doy 2 de las 3 tipos de nomenclatura de compuestos inorgánicos. No doy las 3 porque me parece que la tercera no se usa prácticamente, así que me parece medio al pedo enseñarles ese tipo de nomenclatura. Sí voy a enseñar lo que es la nomenclatura tradicional o clásica, nomenclatura tradicional o clásica. Sí voy a enseñar nomenclatura de stock o UPAC. Esa es la de los números romanos, ¿o no? Exactamente. UPAC es el Instituto Internacional para la Regulación de la Química, ¿sí? Esta es, digamos, lo que normaliza todo lo que tenga que ver con fórmulas, con nombres. Todos los años saca un libro donde se escriben todos los compuestos que se descubren, sobre todo orgánicos, no inorgánicos, porque inorgánicos son, comparado a los orgánicos, será un 5% más o menos. Compuestos orgánicos hay más de 10 millones, y por ahí compuestos inorgánicos no llegan ni siquiera a 1 millón. Así que vean la proporción que hay de compuestos orgánicos. ¿Qué es un compuesto inorgánico? ¿Eh? ¿Qué es un compuesto? ¿Qué vendría a ser un compuesto inorgánico? Bueno, un compuesto inorgánico es aquel que en su fórmula... Vamos a analizarlo al revés. Un compuesto orgánico es aquel que tiene en su fórmula carbono, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo y algún otro compuesto, algún otro elemento que tenés en tu cuerpo o lo que tenga un ser vivo. ¿Sí? Un compuesto inorgánico es aquel compuesto que no es utilizado no lo sintetizás en tu cuerpo. ¿Se entiende?
Sería una definición más o menos abierta. ¿Podrías repetir, por favor, Néstor, cuáles son los elementos que aquí tienen compuesto orgánico? Carbono, azufre. A ver, nosotros en nuestro cuerpo tenemos carbono, tenemos hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Esos son los 5 elementos fundamentales de la química orgánica. Después se pueden sintetizar otro tipo de compuestos que tienen por ahí, qué sé yo, sodio, potasio, pero los fundamentales son esos. Perfecto. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a arrancar como compuestos inorgánicos, vamos a arrancar con los óxidos. Que lo vamos a dividir en óxidos iónicos o básicos y óxidos. Néstor, ¿los óxidos en qué grupo entran? ¿En tradicional? Inorgánicos. Nosotros vamos a ver inorgánicos nada más. Orgánicos no vemos. No llego a explicarles orgánicos. Pero dentro de la subdivisión, ¿serían tradicional o de stock? Las dos. No, estos son los tipos de compuestos y estos van a ser los tipos de nomenclatura que vamos a ver nosotros. Ah, ok, no había entendido. Óxidos covalentes o ácidos. Y vamos a arrancar con los óxidos iónicos. Fundamental es entender óxidos. ¿Por qué? Porque una vez que se aprende bien el tema de la nomenclatura, cómo se nombra tanto un óxido iónico como un covalente, después lo único que hay que hacer es hacer unos pequeños cambios, pero la estructura general del nombre va a ser igual. ¿Está? Bueno, si es un óxido iónico, mi pregunta sería, primero analicemos la palabra óxido. Si te dice óxido, ¿qué elemento de la tabla periódica tiene que estar sí o sí? Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, muy bien. O sea, vamos a tener el oxígeno. Oxígeno. Y si es iónico, ¿va a tener un metal o un no metal? Metal. No metal. Metal, exactamente. Metal, bien. El oxígeno tiene número de oxidación -2. Pregunto, para que me dé 0, ¿el metal tiene que tener número de oxidación positivo o negativo? Positivo. 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 Por eso un metal es aquel elemento que forma cationes. Un metal era un elemento que formaba cationes. Y si forma cationes, quiere decir que el número de oxidación es positivo. ¿Se dan cuenta cómo empieza a tomar forma todo esto? Metal es un compuesto, es un elemento que forma cationes. Si forma cationes, el número de oxidación tiene que ser positivo. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué regla vamos a usar nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es la siguiente, para escribir la fórmula. La X del metal lo vamos a escribir como subíndice del oxígeno. El 2 del oxígeno lo vamos a escribir como subíndice del metal. Y ahí vamos a tener lo que sería la fórmula general de un óxido iónico. O básico. Bien. Vamos a ver entonces los casos generales, que son muy poquitos. Sería lo siguiente.
Vamos a escribir el óxido que forma el sodio. Tenemos el sodio y el oxígeno. Si vamos a la tabla periódica, el sodio está en el grupo 1A. El oxígeno es -2. Y de acuerdo a la regla, el 2 del oxígeno pasa donde está el metal. El 2 del sodio. El 1 pasaría donde está el oxígeno. El tema es el siguiente. En la química, los subíndices que son igual a 1 no se escriben. Es como la matemática. Vieron que ustedes no van a estar haciendo 1 por 3. Lo escriben directamente 3. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Ustedes no escriben el 1. Entonces la formulita sería sodio 2, oxígeno. Bien. Vamos al siguiente. Calcio y oxígeno. -2 y el calcio está en el grupo 2A más 2. Cruzo los números y me queda 2 y 2. Abajo de eso quiero que escriban de título, vamos a dar una definición. Fórmula mínima. Tengo una riña de gallos que no quiere dejar de pelear. Fórmula mínima es, se las dicto, fórmula mínima es la mínima relación que hay entre los átomos de un compuesto. Fórmula mínima es la mínima relación que hay entre los átomos de un compuesto. A ver, ¿cómo se entiende esto? Ustedes saben que la fórmula del agua es H2O. Pero yo también podría escribir la fórmula del agua como H10, oxígeno 5. ¿Y por qué no la escribo así? ¿Es la mínima relación 10:5 o 2:1? Claro. La mínima relación es 2:1. ¿Sí? Es como si yo a esto lo dividiera por 5, lo dividiera por 5 y esto lo dividiera por 5. No se les vaya a ocurrir hacer esto en un ejercicio, pero es como si, ¿se entiende? Entonces poner el calcio-oxígeno es 1:1. Exactamente, la relación mínima es calcio-oxígeno. Por lo tanto, la fórmula del óxido que tiene el calcio es calcio-oxígeno. ¿Por qué? Porque la relación mínima no es 2:2, es 1:1. No, la proporción, o sea, manteniendo la misma proporción, el Sí, valor. exactamente. Tenés que mantener la mínima proporción, no va a ser 2 y 2, va a ser 1 y 1. Es como si yo dividiera el 2 por 2 y el 2 por 2. ¿Sí? Si tenés que dividir, y pongo entre comillas grande, dividir, tenés que dividir por el mismo número. ¿Sí? ¿Ok? No podés dividir por otro número. Si tenés calcio 2, acá por ejemplo no puedo dividir por 2 y dividir por 1. Es 2 y 1. Acá es 2 y 2. ¿Está? Bien, vamos a lo siguiente. En la tabla periódica van a tener el símbolo de elemento, el número atómico, acá van a tener la electronegatividad y debajo van a tener los números de oxidación.
Elegí el hierro porque justamente quiero que me digan los números de oxidación que tiene el hierro. 2, 8, 14, 2. No, Dice eso acá. no. Debajo de la electronegatividad, ¿qué números tenés? 2, 8, 14 y 2. Eso es, ¿sabés qué es eso? Eso es la configuración electrónica. La No, TIC. 2,3 puede ser. ¿Cómo dijiste? Perdón. 2,3. 2,3. 2 y 3. A ver, 2,3 sería más 2, punto y coma, más 3. Esos son los números de oxidación. Más 2 y más 3. Mi pregunta sería, ¿cuántos óxidos va a formar? ¿Puede ser que tienen una esquina? Que estén en una Por ahí esquina. lo tenés en tu tabla periódica, lo tenés en una esquina. Lo tengo arriba a la izquierda. Puede ser, sí, puede ser, no hay problema, sí, sí. Lo importante es que identifiques que eso es el número de los números de oxidación. Pregunto, ¿vieron que acá yo les dije que el sodio estaba en el grupo 1A y tiene número de oxidación más 1, que el calcio está en el grupo 2A y tiene número de oxidación más 2? Y no les dije que tenía otro número de oxidación, tiene eso por las reglas del número de oxidación. Ahora, buscamos un elemento que tiene dos números de oxidación. Mi pregunta sería, ¿cuántos óxidos tendrá el hierro? 2, el férrico y el ferroso. Sí, pero te estás adelantando. ¿Cuántos óxidos va a tener el hierro? 2. Por eso, claro. Eso del nombre, esperamos un poquito porque lo tengo que explicar, porque no todos lo estuvieron mirando. Vos lo estuviste mirando, pero por ahí lo demás no. ¿Sí? Entonces, tiene dos óxidos. ¿Por qué? Porque tiene dos números de oxidación. Vamos al primero. Hierro-oxígeno, menos 2, más 2. Cruzo los números. ¿Será la fórmula mínima esa? No, tiene que ser No, hierro, oxígeno. exactamente. También llamado feo. Más 3, menos 2. Cruzo los números y me quedan 2 y 3. ¿Será esa la fórmula mínima o no? Y Sí, sí. sí. Sí, es esa. Muy bien, es esa. Bien, excelente. ¿Se dieron cuenta entonces cómo se escribe la fórmula de un óxido? Se cruzan los números. Si la relación tiene números que son múltiplos, no es la fórmula mínima, ¿sí? Ahora vamos a las reglas de nomenclatura. ¿Cómo se nombraría todo esto? Y vamos a arrancar con tradicional o clásica, que es la más difícil. Tradicional o clásica. ¿Cómo se nombra? Acá vamos a tener dos casos. Por algo será que escribí dos óxidos con un solo número de oxidación para el metal y un óxido con dos números de oxidación para el metal. Entonces tenemos, si tengo el metal con un solo número de oxidación, se nombra óxido y el nombre, la palabra de y el nombre del metal. Por ejemplo, en el primero tiene un solo número de oxidación el sodio. ¿Cómo se llamará entonces el óxido que forma el sodio? Óxido de sodio. Óxido de sodio, así es. Óxido
óxido de sodio. ¿Cómo se llamará el óxido que tiene el calcio? También óxido de calcio. Exactamente, óxido de calcio. Comúnmente llamado cal. Esa es la fórmula de la cal. Bueno, ahora viene la historia si tengo el metal que tiene dos números de oxidación. Y acá voy a tener que poner la palabra óxido, va a ir un prefijo para el metal y se va a abrir en dos posibilidades. Oso e ico. Oso va a ser para el número de oxidación más chico. Y ico va a ser para el número de oxidación más grande. El prefijo del hierro es fer. El prefijo del hierro es fer. Por lo tanto, ¿cómo lo llamarían al óxido que forma el hierro con número de oxidación más 2? Óxido de ferroso sería. No, D no. Acá no está la palabra D. Ah, óxido ferroso. Exactamente. Óxido ferroso. ¿Y el otro? Óxido férrico. Férrico. Bien. Entonces, tengo un solo número de oxidación, óxido de metal. Tengo dos números de oxidación para el metal. Número de oxidación va óxido, prefijo del metal, en ese caso era fer. Terminación oso, si el número de oxidación del metal es más chico. Y con número de oxidación del metal más grande. ¿Sí? Bien. Esa sería la nomenclatura tradicional o clásica. Vamos a ver ahora la nomenclatura de stock o UPAC. Stock. Lo mismo, si el metal tiene un número de oxidación o si el metal tiene dos números de oxidación. Si el metal tiene un solo número de oxidación, la nomenclatura de stock es exactamente igual que la de tradicional o clásica. Igual, no cambia en nada. O sea que el óxido de sodio se va a llamar para nomenclatura tradicional o clásica y para la UPAC o stock. ¿Sí? Ahora viene la historia cuando tengo dos números de oxidación. Yo tengo que identificar qué número de oxidación tiene el metal si tengo dos números de oxidación. Entonces, lo que ustedes van a hacer es escribir óxido de el nombre del metal y entre paréntesis van a poner en romanos el número
de oxidación, número de oxidación del metal. Es decir, el primero se va a llamar óxido de hierro 2. Y el segundo se va a llamar óxido de hierro 3. ¿A qué hora tienen clase ustedes ahora? A las 11:30 me parece. 11. ¿A la? 11:30 me parece. 11:30. Bueno, ¿se entendió esto de los números de oxidación? Así Sí. les puedo explicar. En 10 minutos les voy a explicar cómo se nombra un óxido de tipo covalente. ¿Está? Igual yo les voy a pasar el video de la clase y les voy a pasar el tema de la nomenclatura y de los formuleos, se los voy a pasar del canal, porque tengo grabado toda la nomenclatura. Está, así que no se hagan problema. Bien, vamos a ver óxidos covalentes. Óxidos covalentes o ácidos. Bueno, tenemos el oxígeno, que es un no metal, y obviamente que si es covalente vamos a tener un no metal. El oxígeno tiene número de oxidación -2, y el no metal, para que todo esto me dé 0, tiene que tener número de oxidación más X. Entonces vamos a cruzar el 2, vamos a cruzar la X, como lo hicimos anteriormente con los iónicos, y esta va a ser la fórmula general de un óxido covalente o ácido. O sea, no cambió nada. Lo que hicimos antes, lo único que cambió fue que antes era un metal, ahora es un no metal. Lo bueno que tiene esto es que no va a haber un no metal con un solo número de oxidación. Vamos a tener no metales con 2 números de oxidación y con 4 números de oxidación. ¿Está? Con 2 y con 4. No vamos a ver ni con 3 ni con otro número, ¿sí? Con 2 y con 4. Por ejemplo, el azufre va a tener, y esto quiero que lo anoten bien, nosotros vamos a usar del azufre el número de oxidación positivo más 4 y más 6. Por lo tanto, va a formar 2 óxidos. SO y SO. ¿Sí? Esto va a tener número de oxidación -2, -2, más 4 y más 6. Cruzamos los números y me queda un 2 y un 4, un 2 y un 6. Pregunto, ¿es la fórmula mínima? No, sería 1-2 y el otro 1-3. Excelente. 1-2 y 1-3. Excelente. Bien. Ahora, tradicional o clásica, vamos a tener que el óxido se va a nombrar óxido prefijo del no metal, oso-ico. El prefijo del azufre es sulfur. ¿Cómo se va a llamar entonces en tradicional o clásica el azufre oxígeno 2? Óxido Sulfuroso.
Sulfuroso. Muy bien, óxido sulfuroso. Sulfuroso. ¿Y el otro? Sulfúrico. Exactamente. ¿Estos no son ácidos también? ¿Cómo? ¿Los óxidos son ácidos? No. A ver, el óxido puede ser iónico o básico o covalente ácido. ¿Por qué? Porque los óxidos iónicos o básicos van a formar bases. Después vamos a ver qué es una base. Y los óxidos covalentes o ácidos van a formar con agua un ácido. ¿Está? De ahí viene la palabra. Vos lo estás diciendo por el ácido sulfúrico. Óxido sulfúrico. Muy bien, excelente. Ahora, en stock, en vez de poner metal, vamos a poner el nombre del no metal y el número de oxidación del no metal en romanos. Por lo tanto, el óxido sulfuroso, ¿cómo se va a llamar en stock o UPAC? Óxido De azufre. de azufre. Y sería el número de oxidación 4. Así que. Sí, señor, 4, muy bien. ¿Y el otro? Óxido. Lo mismo. Y sería BI. O B1. De azufre 6. De azufre 6. Bien, listo. ¿Se dieron cuenta que lo que les dije? Uno aprende óxidos iónicos y esto es una pelotudez. Hay que agregar un par de cositas. ¿Sí? Bien. Acá viene la historia. Acá viene la historia. Porque el cloro, el bromo y el yodo tienen 4 números de oxidación positivo, más 1, más 3, más 5, más 5, más 7. Para el 1, en tradicional o clásica estamos hablando, TOC, tradicional o clásica, TOC. Van a tener que poner óxido, prefijo del no metal, prefijo del no metal, perdón, no, óxido, la palabra hipo, prefijo del no metal, oso. Para el 7, siempre en TOC, óxido. Perdón, ¿qué significa el TOC? TOC, tradicional o clásica. Ah, ok, gracias. Tradicional o clásica. Eso lo inventó una alumna mía este año. No sabía que era TOC. Me dice, en TOC. ¿Qué es TOC? Le digo yo, tradicional o clásica. Está bien, lo adopté. Prefijo del no metal, prefijo del no metal, ico. Y los dos del medio van a ser oso e ico. Entonces, vamos a hacer las formulitas de los 4 óxidos que forma el cloro.
la formulita de los 4 óxidos que forma el cloro. Tiene número de oxidación más 1, más 3, más 5, más 7, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Cruzo los números, pongo un 2, pongo un 2, pongo un 2, pongo un 2, pongo un 3, pongo un 5 y pongo un 7. Todas son fórmulas mínimas. Vamos a tradicional o clásica, ¿sí? El prefijo del cloro va a ser clor. ¿Cómo se llamaría el primer óxido? ¿Óxido? Hipocloroso. Sí, señor. Hipocloroso. Hipocloroso. Pregunto, mirá qué interesante, porque seguramente deben haber escuchado que la lavandina es ácido. Dale, anda tranquilo, Lucas. La lavandina está hecha de hipoclorito de sodio. Está la palabra hipo, acá le agregan la palabra hito, ¿sí? Bueno, no importa, pero está hipo. Pregunto, hipoclorito de sodio, el cloro, ¿con qué número de oxidación va a estar? 1. Sí, señor, más 1. Ahí está. De ahí viene el tema hipo. Hipo te está diciendo que el cloro está con el número de oxidación más chico, de los chicos, o sea, más 1. ¿Ok? Bien, hipocloroso. Vamos al más grande. ¿Cómo se llamaría en TOC, o tradicional o clásica, el más grande? Óxido Perclórico. perclórico. Muy bien, perclórico. Excelente. Y bueno, los dos del medio, óxido cloroso y óxido clórico. ¿Sí? Bien. En stock se mantiene esto de óxido, de el nombre del no metal y el número de oxidación de ese no metal en romano. ¿Cómo se llamaría entonces el primero? Óxido de cloro. Uno. 1. Palito. Este va a ser óxido de cloro. Treli. 3. Este va a ser óxido de cloro. 5. Y este va a ser óxido de cloro. 7. Bueno, se dieron cuenta que las reglas son exactamente las mismas para los dos tipos de óxidos. Lo único que cambia es que aparecen con 4 números de oxidación los no metales y los metales aparecen con un solo número de oxidación. Esa es la diferencia que hay, pero después la estructura del nombre es exactamente la misma, no cambia nada. Y cuando veamos hidróxidos en la próxima clase que tengamos, el viernes no tenemos clase, porque es el día del maestro, creo. Cuando veamos hidróxido van a ver que lo único que va a haber que hacer es, hidróxido está relacionado con óxidos iónicos. Lo único que va a haber que hacer es cambiarle la palabra óxido por hidróxido. Listo, a otra cosa. ¿Sí? No hay que cambiar nada. Y después, cuando veamos oxoácidos, ¿sí? Cuando veamos oxoácidos, la nomenclatura tradicional o clásica, lo único que va a cambiar va a ser, en vez de óxido, va a ser ácido.
Eso es todo lo que va a cambiar. Dije nomenclatura tradicional o clásica. En stock cambia algo del óxido, del ácido. ¿Sí? El nombre cambia un cachitito nada más. Que eso les va a permitir llegar a sales después. Así que la historia es la siguiente. Yo termino, espero que se grabe esto, después más tarde lo subo. Les voy a mandar por el Outlook, les voy a mandar el tema de números de oxidación, que creo que ya se los mandé, si no me equivoco, lo vuelvo a mandar cualquier cosa. Nomenclatura de óxidos, nomenclatura de los dos óxidos, y les voy a mandar una tareita para que ustedes hagan de nomenclatura y números de oxidación, de óxidos y de números de oxidación. ¿Está? El viernes no tenemos clase. ¿Qué es lo que va a hacer Néstor? Néstor va a grabar una clase. ¿Sí? Va a grabar una clase donde solamente va a haber hidróxidos. Solo hidróxidos. ¿Por qué? Porque no me quiero meter con los ácidos para que lo tengan conmigo el lunes que viene. Ya una vez que tengamos esos tres nombres, todos esos nombres, los 5 nombres, lo que vamos a hacer en la siguiente clase es arrancar con el tema magnitudes atómico-moleculares. ¿Sí? Y después les doy nomenclatura de sales y continuamos con magnitudes atómico-moleculares. Ese es el plan que tengo para meter 2 unidades en una sola. ¿Ok? Así que nos vemos la semana que viene, debe ser. Estén atentos porque el día viernes seguramente les voy a mandar el videíto ya hecho para que lo vean. Un beso grande, chicos. Cuídense. Chao, Néstor. Nos vemos, Néstor. Chau, chau. Chau, Chao, chau. Néstor. Abrazo, Néstor.